Démosle un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Bueno, buenas noches de nuevo. Hoy tenemos un hermoso tema. ¿Alguno se acuerda cómo se llama el tema de hoy? La confesión de los pecados. ¿Por qué nos confesamos con un hombre? ¿Verdad que mucha gente nos critica eso, a nosotros los católicos, ¿verdad? Que nos dicen, ¿por qué ustedes se confiesan con un hombre igual que ustedes? Y dicen, yo mejor me confieso directamente con Dios. Otros dicen, yo me confieso mejor en la pata de un árbol, ahí, en el pie de un árbol. Ahí me confieso directamente con Dios. ¿Será eso cierto? No, ¿verdad? Pues vamos a ver, hoy no vamos a ver eso. Dice, la confesión de pecados, sacramento, oiga usted bien lo que es la confesión de pecados. Sacramento de la reconciliación, sacramento de la conversión y el perdón de Dios. Oiga usted nada más el nivel de la confesión de pecados. Pero ahí vamos a ir viendo a ver si es cierto que nos tenemos que confesar directamente con Dios o si eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir viendo eso. Ahí vemos al sacerdote dándole la solución a este hombre, ¿verdad? Pero en la iglesia nosotros hablamos de que hay varios pecados. Pecado venial y pecado mortal. ¿Cuál es el pecado venial? El pecado venial es aquel pecado que no es mortal. Así es fácil. Pero hay pecados de omisión también. ¿Cuál es el pecado de omisión? ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? No, el pecado de omisión no es porque se le olvida, sino porque usted ve algo o alguien haciendo algo y usted se queda callado. Algo que está mal, digamos, usted ve a alguien robando y usted dice, no, mejor me quedo callado. Mejor me quedo callado y no digo nada, por sí, allá él. Digamos, usted es proclamadora y usted ve el proclamador por allá bien borracho, compañero suyo, ¿verdad? Y usted se queda callado y no dice nada. Eso es un pecado de omisión. Porque usted está omitiendo aquello y usted dice, no, mejor me quedo callado. Eso es un pecado de omisión. Por eso uno cuando ve a alguien robando, ojalá en la iglesia, o haciendo algo indebido en la iglesia, usted tiene que hablar. Usted tiene que decir, digamos, si usted es ministra extraordinaria de la comunión, aunque no lo sea, pero usted ve a un ministro haciendo algo que no es, usted tiene que decirlo. Ir y hablar con el sacerdote y decirle, vea, fulana de tal hizo esto y esto. Pero se debería decir también en la intimidad. Sí, exacto, sí, tiene razón. Usted tiene que ir primero y hablar con aquella persona y decirle, vea, eso está mal, lo que usted está haciendo está mal. Pero aquella persona, si es arrogante, le va a decir, no, usted a mí no me venga a decir nada, porque eso es así y así lo hago. Ok, ya usted le dije. Usted va y habla con el sacerdote y le dice al sacerdote directamente.
está pasando esto y esto. Algo muy sencillo. Le están llevando la comunión a una persona a una casa, pero esa persona le llevan la comunión porque no viene a misa, supone usted que no puede venir. Pero usted lo ve haciendo mandados por allá en Heredia o en los estadios. ¿Ah? Y usted se da cuenta, usted tiene que hablar de eso. ¿Ve? O usted ve un ministro de la comunión que lleva al Señor aquí, pero va ahí comadreando con todo el mundo por la calle y hablando con aquel y chismeando por allá y hasta... Eso está mal. Usted tiene que hablar. Porque si no es un pecado de omisión que usted lo carga. Ese es el pecado de omisión. Algo que usted omita, sabiendo usted que está mal. Ok. Entonces, pecado venial, el pecado que no es mortal y el pecado mortal. Pero los hermanos separados dicen, no, pecado es pecado. Y no es así. Porque en la palabra de Dios encontramos ese pasaje bíblico donde dice, dice el Señor, cualquier pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese pecado, dice, no es perdonado ni en esta vida ni en la otra. ¿Por qué? Y todavía dice, y por ese pecado no les pido que oren. O sea, ya no hay nada que hacer. Esa persona no está en el purgatorio. Así que no es necesario que usted ore. Porque es un pecado mortal. Y no es perdonado ni en esta vida ni en la otra. Por eso los hermanos nos dicen a nosotros, ¿quién dice que hay purgatorio? Hay infierno y cielo. Aunque esto es ya como metiéndonos en el tema del purgatorio, pero no importa. Yo veo la oportunidad de hablarlo y hay que hablarlo. El purgatorio sí existe. Por lógica tiene que existir. Porque si una persona muere en pecado, sabemos que va para el infierno. Del infierno no sale nadie. El que está en el infierno está listo. Pero tampoco al cielo dice la palabra de Dios que no entra nada manchado. Entonces, si alguien muere con un pecado venial o un pecado de omisión, no puede entrar al cielo. Y tampoco se va a ir al infierno por ese pecado. Entonces, ¿dónde está? Ven que hasta por lógica hay que pensar que hay purgatorio. Por lógica, ¿sí? ¿Sí me entienden? Hasta por lógica. Entonces tiene que haber un lugar de purificación. Eso es el purgatorio. Un lugar de purificación. Porque no puede ir al infierno por un pecado venial. Y tampoco puede ir al infierno por un pecado venial. Y tampoco puede ir al cielo porque está manchado. Y al cielo no entra nada con mancha. Así que tiene que existir un lugar de purificación. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Vamos a ver. Vea, ahí está lo que decíamos. Vea. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, orará y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida, que se ore. Ahí está, es palabra de Dios. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se ore, que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. El pecado venial. Ahora vean, ¿ustedes saben qué es eso?
Un tumor, exacto, le dio por donde era. Un tumor. Pero aquí vemos que es maligno y este es benigno. Ese es el pecado, vean. Pecado de muerte, pecado venial. Bonita definición, ¿verdad? Así exacto es el pecado. Este tumor lo extirpan. Es que se dice extirpan, sí. Pero es maligno. Hay peligro de muerte. El pecado de muerte. Pero el benigno lo extirpan y nos podemos salvar. Del maligno también se puede salvar, porque el milagro de Dios existe, ¿verdad que sí? Y no es el primero. Para muestra un botón, aquí me tienen, dando lata todavía. Ahí está, vean. ¿Ven? Tumor maligno, tumor benigno. La confesión en el Nuevo Testamento. Vean. Bueno, y todavía nos critican y nos dicen, es que no debemos confesarnos, porque solo Dios puede perdonar pecados. Los sacerdotes, eso es una mentira. Así nos dicen, los sacerdotes es una mentira, ellos son pecadores y no pueden, solo Dios puede perdonar pecados. Vamos a ver si eso es cierto. Dice, en Mateo 9, 2 al 8, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí van a decir, ve, pero es Jesús el que está perdonando. Jesús sí es Dios y puede perdonar, pero vamos a ver. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? ¿Qué era más fácil? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, ¿para qué? Para perdonar pecados. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y ellos dicen que los hombres no pueden perdonar pecados. Pero aquí está diciendo, el Hijo del Hombre puede perdonar pecados. Pero nos van a decir, sí, pero es que se refiere a Jesús. Ahí está hablando en, ¿cómo se dice? Singular, plural. Yo me enredo con eso. Singular, ¿verdad que sí? Ok. Ahí está hablando en singular. Dice entonces al paralítico, levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Pero vea lo que dice aquí. Si había duda de que por hablar como si fuera él, vea lo que dice aquí. Y la gente al verlo se maravilló y ¿qué? Glorificó a Dios que había dado tal poder. ¿A quién? A los hombres. ¿Y los sacerdotes qué son? Hombres. Ahí está. A los hombres. Si aquí decía hombre y si quedaba duda, aquí lo remata para que no quede duda. A los hombres, sacerdotes, hombres. La confesión en el Nuevo Testamento. Dice, Mateo 3, 5 al 6. Dice, bueno, ahí está. Vea qué fácil. Y dicen, venían a verlo de toda Jerusalén, de toda la Judea y de la
región del Jordán. Y junto con ¿qué? Confesar sus pecados. Se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. ¿Y quién era Juan? Un hombre. Más clarito, no canta un gallo, como dicen, ¿verdad? Dicen, venían. ¿A quién venían? A Juan. ¿A qué venían? A confesar sus pecados. La confesión de pecados. Ahí van a decir, pero Juan no era sacerdote, sí es cierto, Juan no era sacerdote. Porque nunca se proclamó sacerdote. Pero oigan bien, él era hijo de Zacarías, y Zacarías era sacerdote. Y en aquellos tiempos era como decir, el hijo del tigre es tigre, el hijo del gato es gato. En ese tiempo, el hijo de un sacerdote, por fuerza mayor, tenía que ser sacerdote. Y Zacarías era sacerdote, el papá de Juan. Ahora vea lo que Jesús envía a los apóstoles, vea lo que los envía, nada más vea. En Juan 20, 21, 23 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, eso fue ya Jesús resucitado, dice, paz a vosotros, como el Padre me envió, así también los envío yo a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús? Hizo así, sopló el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? ¿A quienes qué? A quienes perdonen los pecados, les son perdonados. Ahí los proclamó sacerdote ya, a los apóstoles. Y a quienes se los retengan, les son retenidos. ¿Qué hacemos con los que no se quieren confesar? Qué torta. Los que no se quieren confesar. ¿Por qué? Porque si mueren, se llevan esos pecados. Y si cometieron un pecado mortal, adiós mis flores, porque no se confesaron. Porque dice que se le quedarán retenidos. Y cuando un sacerdote haga absolución, ¿qué es lo que hace? Perdona los pecados. En el nombre de Cristo, desde luego, no es él, ¿verdad? Porque un sacerdote, cuando nos está confesando, lo hace en personis Christi, en persona de Cristo. Él es Cristo mismo el que nos está perdonando. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Jesús? Está enviándolos. Los está enviando a perdonar esos pecados. Pero ¿qué dicen nuestros hermanos? No me confieso como un hombre igual que yo. Porque no tienen poder para perdonar pecados. Y aquí que estamos viendo que sí tienen, pero ellos dicen, no, pero es que eso fue a los apóstoles que los envió. Pero pasa que en la Iglesia Católica, nuestra Iglesia Católica, que es madre y maestra, existe la sucesión apostólica. ¿Cuál es esa sucesión apostólica? Desde los apóstoles y desde Pedro para acá, sí ha venido la sucesión apostólica. Sí, es un nivel, es un orden que hay. Sucesión apostólica. Los apóstoles fueron y le pusieron las manos a otros, y los obispos, que son los sucesores directos de los apóstoles, y el Papa, sucesor de Pedro,
han venido en esa sucesión apostólica. Vea que el Papa que tenemos hoy es el número 267 desde Pedro para acá. Esa es la sucesión apostólica. 267 han habido. Eso es lo que ellos no saben, que en la iglesia nuestra y de Jesucristo existe la sucesión apostólica. En Hechos 19:18 dice, y muchos de los que habían creído venían, ¿a qué venían? Confesando y dando cuenta de sus pecados. ¿Y a quién? A los apóstoles. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. O sea, los brujos. Los brujos. O las brujas, esas que andan en escoba. Bueno, yo no las he visto, pero dicen que andan en una escoba. Ahí está, vea. Yo no me confieso como un pecador. ¿Y qué dice en Lucas 10:6? Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros oye, a mí me oye. A los sacerdotes. Dice, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, el que desecha a un sacerdote, el que no quiere a un sacerdote, el que no quiere confesarse con un sacerdote porque dice que es un hombre cualquiera, que es un pecador, y ellos piensan que cuando dicen los sacerdotes son pecadores, creen que descubrieron América. ¿Y quién no sabe que un sacerdote es pecador? Igual que nosotros. Es hombre. ¿Acaso que es un ser divino para no pecar? No. Comete pecado igual que nosotros. Por eso se confiesan. Ellos se confiesan igual que nosotros. En Corintios 5:18 dice, 2 Corintios, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la... ¿Qué dijimos antes que era la confesión? Antes dijimos al empezar, reconciliación. Eso significa confesión, porque hay una reconciliación con Cristo. Si pecamos, estamos apartados de Cristo, apartados de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Pecaron, se apartaron de Dios. ¿Se acuerdan que se escondían y se tapaban con unas ramas y todo? ¿Por qué? Porque eran, ¿sabe qué era Adán y Eva? ¿Qué fueron? Unos desgraciados. Suena feo, ¿ah? Suena feo, va a decir, unos desgraciados. Pero porque son unos desgraciados, perdieron la gracia de Dios. Unos desgraciados. ¿Ah? ¿Sí o no? Unos desgraciados perdieron la gracia de Dios. El misterio, oiga, ¿a quién se los confió? A los apóstoles. Y por lo tanto, a los sacerdotes. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos, ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios hablase por medio de nosotros. Lo que pasa. Como si Dios mismo hablara por medio de nosotros. ¿Y qué les dije ahora? Que el sacerdote, ¿qué era? Personis Christi. Cuando está confesando, ¿no es? Está en persona de Cristo. Cuando está celebrando la Eucaristía, está en persona de Cristo. Como si el mismo Cristo estuviera ahí, celebrando la última cena. Igual en la confesión, vea que ahí lo dicen.
vea quién lo dice. San Pablo lo dice a los Corintios. Como si Dios hablase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Confiésense con Dios. Los presbíteros y su autoridad. ¿Quiénes son los presbíteros? Los sacerdotes. Todos somos iguales, dice, y no hay quien tenga más autoridad. Vamos a ver. Santiago 5, 13, 15 dice, oiga, vea qué bonito dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido o enfermo? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame ¿a quién? A los presbíteros de la iglesia. ¿Quiénes son los presbíteros? Sacerdotes. Vamos a ver para qué los va a llamar, dice. Y oren por él, ungiéndolo con aceite, en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Qué fácil, ¿eh? Bueno, parece fácil, ¿verdad? Dicen que no es tan fácil, ¿verdad? ¿Por qué no es fácil? Porque dicen que Satanás tiene orden para armar el desorden, ¿verdad? Y Satanás dice que nos quita la vergüenza. ¿Para qué? Para pecar. Pero nos pone la vergüenza otra vez para confesar. Eso hace Satanás. Nos quita la vergüenza para pecar, pero nos la pone para confesarnos. A veces da vergüenza ya confesar algunos pecadillos ahí medios rarillos. Satanás nos quita la vergüenza para pecar, pero nos la pone para confesarnos. ¿Cómo hacer una buena confesión? Bueno, ¿se acuerdan de ese pasaje bíblico que nos leyeron en el Evangelio? Pues sí, un día de estos, de que dice, era ayer, creo que era ayer. Bueno, que dice que Jesús se topó con 10 leprosos. ¿Se acuerdan? Ayer era, ¿no? Con 10 leprosos. ¿Y Jesús qué les dijo? Jesús es Dios. ¿Los pudo haber sanado ahí inmediatamente, sí o no? ¿Pero qué les dijo? Vayan y presenten al sacerdote. Para que vea usted el poder de los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque Jesús quería que vieran una orden. Un orden en la iglesia. Para ser perdonados sus pecados, tienen que ir y presentarse a los sacerdotes para que fueran. ¿Qué significaba en la lepra? Es el pecado, correcto, es el pecado. Esa lepra que habla ahí es el pecado, porque recuerde que se acuerda que uno se devolvió cuando fue sanado y llegó donde Jesús, y Jesús ¿qué le dijo? No eran 10, porque solo uno, pero luego le dice, por tu fe te has salvado, tus pecados son perdonados. O sea, él no les había perdonado los pecados todavía. Tenían que ir primero del sacerdote. Todo va quedando clarito, sí. ¿Verdad que sí? Ahora aquí vamos a ver cómo hacer una buena confesión. Dice arrepentimiento. Primero, estoy arrepentido. ¿Qué metida de patas di? Estoy arrepentido. ¿Qué metí
pies pero hasta el fondo, ¿verdad? Me arrepiento. Examen de conciencia. Pero ¿qué hice, Dios mío? ¿Cómo fui a hacer semejante tontera? ¿Ah? Examen de conciencia. Y vamos a ver qué más hice yo, porque ya y a veces un pecado lo lleva al otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted, ¿cómo un pecado lo lleva a otro? Digamos que yo me robo algo y alguien llega y me dicen que usted fue que se robó eso. No, yo no me he robado nada. Doble pecado. Robó y mintió. Un pecado lleva al otro. O un hombre o una mujer comete adulterio, pecado de adulterio, y después llega donde su cónyuge y le pega semejante mentira. Ah, no, es que me quedé trabajando. Doble pecado. Y tras de eso, doble pecado inmortal. Para que más duela, ¿verdad? Dolor de los pecados. Ahí está. Dolor de los pecados. ¿Cuál es ese dolor de los pecados? Que usted sienta arrepentimiento. Ese es el dolor de los pecados, que usted diga, cometiste pecado, pero hasta aquí. No lo volveré a cometer. No lo volveré a cometer. No vuelvo a meterlas de andar. Propósito de enmienda. No lo vuelvo a cometer. Propósito de enmienda. No lo vuelvo a cometer. Cinco, hacer la penitencia impuesta. Esa penitencia que el sacerdote llega y le dice, ¿cómo le dice el sacerdote? Bueno, necesito que vaya a pie de aquí a Cartago, será. O vaya y le haga unas 20 vueltas corriendo a la plaza. Qué fácil, ¿eh? No, esa penitencia que el sacerdote le dice, me reza 5 Padres Nuestros, 5 Ave Marías, 3 salves, no sé. Depende del pecado, ¿verdad? De ese tamaño. Así le ponen la sentencia. Ahora bien, dice, Dios Padre misericordioso, que se reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, 1449. Por si tienen el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿usted lo tiene? No, muy bueno. Lo pueden bajar en internet, ¿sí? Ahí lo descarguen y si quieren lo imprimen. Luego. Claro, casi es mejor irlo a comprar que irlo a imprimir, porque es así de grueso. Igual que la Biblia es gruesa. Imagínense lo que es imprimir eso. Y le sale más caro, yo creo. Pero es muy bueno tener. ¿Qué es el Catecismo de la Iglesia Católica? ¿Saben qué es? ¿Saben qué es? No es ese librito que nos dan en las catequesis, no, ese no. Es toda la doctrina católica, viene ahí, y contextos bíblicos. De por qué la Iglesia Católica cree esto y esto. Que por qué cree, bueno, lo que estamos hablando de la confesión de pecados. Ahí está, vean. Ahí viene, es como un extracto de la Biblia en lo que lo basamos los católicos, exactamente. La doctrina católica con citas bíblicas. ¿Dónde está lo que la Iglesia Católica cree? En la Biblia, ahí está. Ahí le sale es muy bueno, ojalá lo puedan conseguir, porque usted aprende mucho del catecismo, porque usted
Lo va leyendo y le aparece una cita bíblica. Ah, parece que está en la Biblia. ¡Pam! Y va y lo busca. Ahí está. Un día esto lo voy a traer, yo lo tengo para que lo vean. Y colorín colorado, este cuento se acaba. ¿Queda claro? Sí. Vamos a ver, por aquí había algo que yo quería.